Bienvenidos al canal para Brahman, el canal del autoconocimiento. En esta oportunidad vamos a ver gráficamente cómo es la metafísica del Parabrahma, o sea, del absoluto, y cómo esta metafísica llega a través de diferentes capas, collas o envolturas a configurar lo que llamamos la fenomenología, el campo de conocimiento o Maya. Y luego esto genera el último resultado o el último eslabón de esta cadena, que es el individuo diferenciado, la personalidad, el sentido de ego. Por lo tanto, siempre hablamos que el absoluto como absoluto no se puede representar a sí mismo por el mismo hecho, por el mismo proceso en el cual su propia naturaleza es inabarcable, no conceptual, no puede ser pensada, porque no hay nada afuera del mismo absoluto. Por lo tanto, concebir el absoluto necesita simbolizarlo, representarlo en esta forma simbólica, igual que el símbolo del infinito. Es imposible representar el infinito en términos completos, pero sí se puede crear un símbolo, un signo, ¿no? O una sensación que genera esa trascendentalidad o esa idea de lo inabarcable, lo inasible. Por eso la fenomenología y la metafísica explica que esta expansión de Maya se genera a través de lo que se genera dentro del mismo absoluto. En el seno del absoluto se crea la realidad. Por lo tanto, desde la autoconcepción del absoluto no hay nada, aunque sí está el absoluto. Pero como es inconcebible, nadie puede concebirse como absoluto, se generan entonces esta evolución metafísica. Y podemos hablar que en un comienzo hay solo un punto, ¿no? Un punto que representa el origen. En el momento donde aparece un punto que representa el origen, lo vamos a llamar el Om. El Om como punto de origen es lo que va a dar la primera chispa de la realidad. Este Om, desde el momento en el que aparece, instantáneamente ya aparece la experiencia de figura y fondo. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un Om, inmediatamente hay algo que lo contiene. Hay un conjunto dentro de ese Om que contiene el Om. Y esa ya es una sensación, de fondo. Ese fondo infinito es el absoluto. El absoluto es el fondo infinito de todo objeto. El Om es un objeto, es un briti, es una vibración, la primera de la fenomenología. Bien, luego este Om se va a dividir en dos partes, un principio femenino y un principio masculino. Estas dos partes, que se llaman Purusha y Prakriti, son las que ya van a generar la primer dualidad, donde se separa el espíritu Purusha de la materia. En ese momento ya está el Om como vibración original, el absoluto, que ya es la trascendentalidad o el fondo infinito, y el principio dual, la primera dualidad. Tengamos en cuenta que
todo este proceso ocurre en simultáneo. No es que primero aparece el OM o está el absoluto que no se autorreconoce, luego aparece el OM, luego aparece la dualidad. No, es toda una estructura que es igual a cuando yo, por ejemplo, entro en un sueño y el sueño ya está hecho. No es que lo voy creando por elementos, ¿no? Lo mismo cuando pongo una película. Esto es exactamente lo mismo. Pero a título de explicar este proceso evolutivo, o esta estructura interna, mejor dicho, hay que explicarlo por fases, ¿no? Bien. Luego, a partir de los los dos principios, femenino y masculino, que podemos denominar entonces como Purusha y Prakriti, materia y espíritu, se genera un principio triple que es Sattva, Rajas y Tamas. Y aquí ya tenemos tres estados vibratorios, unos más cerca al ser, otros de vibración, podríamos llamarla neutra, y otro principio más cercano a la materia, que es Tamas. Podríamos decir que Purusha es sátvico, es sattva por naturaleza, Prakriti es tamas por naturaleza, y en el medio aparece como si fuera una vibración energética entre estos dos principios que empieza a generar diferentes tipos de vritis, diferentes modulaciones y ondas de este mismo principio dual que se genera entre estos dos. Ese magnetismo entre esos dos principios va generando todo tipo de variaciones de esa vibración. Esas variaciones de esa vibración genera rajas. Rajas es todo lo que después va a crear toda la fenomenología que viene después. Bien. Estos tres gunas, tres estados de vibración, como dijimos, más cerca de Purusha, más cerca de Prakriti, o toda la gama intermedia, rajas. Recordemos, sattva es lo sátvico, el ser, rajas es toda la vibración, energía, emoción, explosión, y tamas es la inercia, materia. Cuando se empiezan a complejizar estas tres vibraciones, empiezan a generar como casilleros estancos, etiquetas estancas, o lo que llamamos, en cierta forma, objetos conceptuales. Estos objetos conceptuales son elementos, son lo que llamamos los 5 elementos. Vamos a llevarlo ya para allá. Estos 5 elementos que son, bueno, tierra, agua, aire, fuego y éter, ya son los responsables de mantener las estructuras metafísicas. ¿Qué pasa? Hasta acá estábamos teniendo estructuras que estaban siendo muy sutiles, muy laxas, eran vibraciones energéticas, ¿no? Cuando ya entramos y se empiezan a configurar la densidad de los 5 elementos, ya pueden crear estructuras metafísicas que se van a poder mantener. Por ejemplo, la idea de el fuego, en el sentido de que ese elemento va a estar en cualquier estructura a nivel sátvico, rajásico y tamásico. El elemento fuego significa el calor, la luz, etcétera, etcétera, y en sattva va a representar el pensamiento, en rajas a la emoción, la energía, el movimiento, ¿no? Y en tamas ya va a ser en el mundo, lo que quema en el mundo, el fuego de lo manifiesto, lo que ya puedo ver. Pero más allá de la vibración que mantenga el fuego, va a ser un elemento ya estructurado para la metafísica, para la conciencia. Bien, entonces, estos 5 elementos van a tener a su vez 3, cada uno de ellos entonces se va a dividir en 3 niveles.
El nivel sátvico va a construir el plano mental, el nivel rajásico va a construir el plano astral y el nivel tamásico el plano material. Estos tres planos están interrelacionados y son tres formas de percibir, digamos, una sola conciencia. Pero, según la vibración, me voy a mover en esos tres planos que conviven también en el ser humano. Es muy simple. Siento el cuerpo, acciono el cuerpo, estoy en el plano físico, tamásico. Cuando siento una emoción, energía, etc., estoy en el rajásico o mundo astral. Y cuando estoy pensando, generando discernimientos, experiencias sutiles, visión, etc., estoy en el plano sátvico, de equilibrio, ¿no?, con la energía, con la naturaleza. Y estoy en el plano mental. El plano tamásico corresponde entonces al mundo material, tercera dimensión. El rajásico pertenece a la cuarta dimensión y el sátvico pertenece o prevalece la quinta dimensión. No son exclusivos, pero prevalece esa instancia, ¿no? Sátvico prevalece el alma, rajásico el mundo astral y tamásico el mundo material. Bien, hasta acá vamos excelente. Y por último, para no, digamos, darle demasiado contenido a este video, de la composición de los 5 elementos, los 3 gunas, Prakriti, Purusha y demás, se crea una estructura que tiene la capacidad de generar una inteligencia individualizada, que es lo que llamamos el Antakarana. El Antakarana, que posee un ego, posee memoria, posee pensamiento e intelecto. Esta Antakarana se vuelve como un ojo consciente de la conciencia. ¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de poder representar toda la manifestación de la conciencia y la trascendencia del absoluto en una cognitividad propia. Una Antakarana es una estructura, digamos, cerrada que tiene esa posibilidad. Y por eso la Antakarana tiene la posibilidad de el autoconocimiento. De aquí en más, los Antakaranas se multiplican, son como puntos focales del universo que pueden generar el autoconocimiento y pueden generar esta idea de retorno a quién soy yo, y concibe lo más plenamente que se puede la sensación de identificación con el absoluto. ¿Qué es el absoluto? Lo que contiene toda esta manifestación metafísica y ontología. Y el autoconocimiento es reconocer mi naturaleza real como absoluto. Bien, con esto creo que tenemos el mapa general. El Antakarana por sí mismo se multiplica y va generando infinitos prácticamente puntos de foco de este mismo absoluto, reconoce el mismo proceso, se reabsorbe y luego se vuelve a crear la manifestación. Todo esto es una expresión de Maya que expresa toda la realidad, luego es reabsorbido en un proceso de autoconocimiento con el instrumento del Antakarana y luego esto permite volver a generar una metafísica nuevamente. Bien, con esto terminamos la representación de la metafísica y seguramente vamos a ir profundizando cada uno de estos puntos que tienen mucho hilo para cortar, sobre todo explicando y entendiendo ese mismo proceso en mi propia vivencia, experiencia cotidiana en la tercera dimensión, ¿no? Como los 3 estados de conciencia, como la percepción, la cognición, ¿no? Y todo lo que podemos llegar a generar para lograr este autoconocimiento total que tiene como único fin reconocer mi propia naturaleza, el absoluto, que es infinita, eterna, no conceptual y siempre presente como origen, principio y fin de todo, que esa es
la propia naturaleza nuestra, el absoluto. Gracias.